Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Aquí estamos un día más con la resolución de los modelos del examen de selectividad de este año. Este va a ser el último vídeo en el cual resolveré las preguntas 4 y 5 de la segunda opción, ¿vale? Muy bien, pues vamos a leer lo que nos dice en este ejercicio. Nos dice el B4. Nos dice que tenemos un haz compuesto por dos rayos monocromáticos que inciden desde el aire con un ángulo de 40 grados. Es decir, tenemos el siguiente escenario. Nosotros vamos a hacer aquí un dibujo. Tenemos una superficie que tiene un cierto espesor. Y luego vamos a coger color azul. Aquí tenemos aire. Aquí tenemos un material que es vidrio, ¿vale? Y nos dice que si nosotros tenemos la vertical, pues hay un rayo discompuesto que incide así, ¿vale? Muy bien. Dice el ángulo de incidencia es de los 40 grados sobre la superficie de un vidrio de 20 centímetros. Bien, pues este ángulo son 40 grados. Y este material es un vidrio y tiene de espesor 20 centímetros. ¿Vale? Entonces, este espesor de 20 centímetros. ¿Vale? Vamos a coger este, vamos a ponerlo 4 para que sea... Ahí está, vale. Muy bien. Más cosas. Nos dice que el índice de refracción del vidrio para el primer rayo, es decir, ese rayo que entra, se refracta así y también se refracta así. ¿Vale? ¿Por qué hay dos, digamos, ángulos de refracción? Porque el propio rayo monocromático está compuesto, es decir, el rayo incidente realmente son dos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los dos vienen así. ¿Vale? Inciden con el mismo ángulo. Al ser dos, y cada uno tiene una n asociada, fijaos, tenemos aquí n1 y n2. Pues el ángulo cambia. Entonces vamos a llamar eso, si os parece, alfa 1 y el pequeñito alfa 2. ¿Vale? Bueno, realmente esa letra no es alfa, esa letra es teta. ¿Vale? Entonces vamos a llamarlo teta 1, teta 2. Y nos anotamos aquí al lado los valores de N1 y N2. 1,61 y N2, 1,67. Aparte, nos dice que el índice de refracción del aire es de 1 y que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo. Muy bien. Apartado A. Nos dice calcular la distancia entre los rayos a la salida del vidrio por su cara inferior. Es decir, nos está pidiendo exactamente... Fijaos. Ese rayo... A ver. Vamos a hacer una cosa. Este de aquí es el primer rayo. Vamos a llamarlo R1, ¿vale? El rayo 1. Y este de aquí es ese rayo 2. Vamos a llamarlo R2. Cuando sale del vidrio, el primero sale justo en este punto. Voy a hacer un zoom. El primero sale aquí. Entonces lo que tenemos aquí, a ver, esto de aquí, esa distancia de aquí es D1. Y el segundo rayo sale en ese punto. Pues esa distancia de aquí es D2. ¿Vale? Y lo que nos pide es la diferencia entre las distancias. Es decir, realmente nos está pidiendo en el apartado A que calculemos D2 menos D1. Y esta es la diferencia entre las distancias. ¿Vale? Vale, pues la pregunta es, ¿cómo se hace esto? Mirad, vamos a sacar lo que tenemos aquí. Fijaos, ¿esto de aquí qué es? A ver, os lo voy a dibujar con este color rojo. No, rojo no. Amarillo, venga.
Fijaos, esto de aquí... Uf, el amarillo no se va a ver. Este. ¿Ver? El azul celeste. Fijaos, aquí que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y dentro de él tenemos otro triángulo rectángulo. Vamos a coger este. Dentro de él tenemos otro triángulo rectángulo, que es este. ¿Verdad? Vale, pues me voy a sacar el pequeño y me voy a sacar el grande. ¿Vale? Básicamente, lo que hay dentro lo he sacado. Entonces, esta distancia hemos dicho que es de 1. Esa distancia es de 2. Esto de aquí. Uy, a ver si puedo hacer una línea recta. Ahí está, muy bien. Esto de aquí es el espesor, que nos dice que son 20 centímetros. Y eso de aquí también sigue siendo el espesor, ¿no? Que son 20 centímetros. Muy bien. Este ángulo de aquí es el alfa 1 y este ángulo de aquí es el alfa. Bueno, lo estoy llamando alfa todo el rato, pero no es alfa, es teta, ¿vale? Esa letra es teta. Perdonadme un segundo. Ay, estamos con la alergia. Vale. Entonces, ¿cómo yo relaciono? Fijaos, esas distancias. En primer lugar, yo quiero calcular esa D, ¿verdad? Entonces, yo conozco este ángulo. Perdonad. Quiero relacionar, mejor dicho, esta distancia con este espesor y este ángulo. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto al ángulo con el contiguo al ángulo? Muy bien, la tangente. Si yo pongo tangente de alfa 1, ¿qué es? D1 partido el espesor. Si yo pongo la tangente de teta 2, ¿qué es? D2 partido el espesor. Entonces, si yo quiero calcular la diferencia entre D1 y D2, pues D2 de aquí, despejo, ¿no? Fijaos, despejo. D1 es la tangente de teta 1 por el espesor. Y de aquí despejo D2, que es la tangente de teta 2 por el espesor. Bien, pues ya tengo las expresiones de D1 y D2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues las sustituyo en la expresión que tenía yo antes, que es la variación de distancias, que es lo que me pide en el apartado, ¿verdad? Pues nada, sustituyo aquí lo que es, pues nada, D2 es, hemos dicho, tangente de teta 2 por E. D1, tangente de teta 1 por E. Y eso es la variación de D que me pide. Entonces, fijaos, aquí, en cada término, si yo conozco estos dos, ya puedo calcular la diferencia entre las distancias, ¿no? Que es lo que me pide en el apartado A, fijaos. La distancia entre los rayos de salida en el vidrio es esto, ¿vale? En la parte inferior, es este valor. Entonces, ¿qué pasa? Yo este espesor lo conozco. Este valor lo conozco, ¿verdad? Es el del vidrio, 20 centímetros. Vale, pues lo saco a factor común. Y me quedaría que la tangente de teta 1 menos la tangente... Uy. Sería 2 menos tangente de teta 1. Es igual a la diferencia de... Este valor es conocido, son 20 centímetros. ¿Qué sucede? Que yo no conozco esta teta 2 ni esta teta 1. Entonces, al no conocerlas, no puedo calcular las distancias, a no ser que soy capaz de calcularlas. ¿Cómo se calcula teta 1 y teta 2? Se aplica la ley de Snell, que dice que la ley de Snell dice que el índice de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es... Estamos aplicando la ley de Snell para calcular los ángulos. Es igual que el índice de refracción por el seno del ángulo refractado. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos ese dibujo. Entraba rayo, se refractaba, ¿verdad? Vale, aquí tenemos n de incidencia. Y ese ángulo era de 40 grados, ¿verdad? Pues ese es el ángulo de incidencia. A partir de ahí, este índice, lo que hay aquí es vidrio. Y esta n del vidrio la conocemos. Tenía dos valores, n1 y n2. Una era 1,60 y... No sé si el dibujo pequeño se está viendo.
Una era, a ver dónde lo tengo anotado. Ah, una era 1,61 y otra era 1,67. ¿Vale? Fijaos, tenemos la n del medio desde el que incide rayo, que es el aire, y es 1. Entonces, este lo conocemos, este es este. El ángulo de incidencia es 40 grados, es este. Ahora, la n del medio la conocemos. En un caso va a ser este y en un caso va a ser este. Es este valor. ¿Y qué es lo único que no conocemos? El ángulo de refracción, que es justo lo que queremos calcular. ¿Lo veis? Entonces vamos a aplicar esta fórmula una vez para esta n y otra vez para esta n. Y sacamos los dos ángulos de refracción. Es decir, sacaremos lo que hemos llamado antes θ1 y θ2. ¿Vale? θ1 y θ2. ¿Vale? Pues vamos a hacer esto. Voy a borrar este esquema. Esto y esto. Entonces vamos a aplicar esta ley, hemos dicho, para cada caso. Primero, para el rayo 1. Para el rayo 1, lo que queremos calcular es este valor, que sería el índice de refracción R1. ¿Vale? Pues despejo. ¿Cómo saco esto de aquí? Esto lo paso dividiendo. Tendría que la n de incidencia por el seno del ángulo de incidencia partido n de refracción es igual al seno del ángulo de R1. ¿Vale? Pues ¿qué hago ahora? Sustituyo valores. N de incidencia, 1 porque es el aire. Seno del ángulo de incidencia, seno de 40. N del medio de rayo refractado. Hemos dicho que vamos a calcularlo para 1,60. El primero era 1,60 y... Lo he vuelto a perder. ¿Dónde estaba este dato? Ahí está. 1,61. ¿Vale? Y esto me va a dar el seno del ángulo R1. Vale. Pero nosotros no queremos el seno, nosotros queremos el ángulo limpio. Este de aquí. ¿Cómo se hace? Pues le metemos el arcoseno. Tendremos que el arcoseno de 1 por el seno de 40 partido 1,61 es lo que hemos llamado R1. Entonces, si calculáis este valor, os va a dar que R1 es 23,53 grados. Hacemos lo mismo para calcular R2. Voy a ver una cosa, a ver si está grabando. Sí, está grabando. R2. Que luego el directo, a veces la conexión, como se emite en directo, la conexión se corta. Entonces tenemos que estar asegurados de que todo va bien, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo se calcula el ángulo R2? Pues lo mismo. Si queréis, no voy a hacer todo ese desarrollo. Directamente voy a poner esta fórmula de aquí. ¿Vale? Porque es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a poner? El ángulo R2 es el arco seno de 1 por el seno de 40, pero aquí ya no es 1,61, es el otro. El otro, ese de aquí, fijaos. Ahora es este, el 1,67, ¿vale? Vamos allá, 1,67. Vale, y si calculáis esto, os va a dar un valor de... lo tengo aquí calculado, 22,64 grados. Pues ya hemos calculado θ1 y θ2. Ya somos capaces de... Fijaos, eran justo las dos incógnitas que no teníamos. Ahora las tenemos. Ahora sí que podemos calcular la diferencia entre las distancias. Porque yo voy aquí y digo... El espesor, 0,2. Pasado a metros. Esto a metros sería 0,2. Tangente del segundo ángulo. Segundo ángulo era θ2 y θ2 era este, 22,64. A ver. Vale.
el segundo ángulo... A ver, lo hemos hecho bien. 1,61 el primero y 1,67 el segundo. Para el primero 1,61 y 1,67 son. Vale, sí, sí, está bien, está bien. Vale, metemos la tangente del segundo ángulo. El segundo ángulo 22... Uy, voy a poner paréntesis. 22,64. Menos la tangente, estoy escribiendo lo de arriba, ¿eh? Estoy escribiendo esto de aquí. Menos la tangente del primer ángulo. El primer ángulo son 23,53. ¿Vale? Y esto ya me va a dar la distancia, esta D. ¿Vale? Pues si metéis esto en la calculadora... A ver, yo lo tenía calculado, pero lo voy a meter en la calculadora porque ahora me ha entrado una pequeñísima duda. Voy a meterlo a ver si nos da 0,2 por... Abrimos paréntesis. Tangente de 22,64. Cerramos. Menos tangente de 23,53. Nos da... ¿Vale? Nos da un valor de... Efectivamente... Nos da un valor de menos 0,003 metros. ¿Vale? Que pasado a centímetros es menos 0, aquí hay un 6, más o menos 0,36 centímetros. Vale, ¿qué pasa? Que nosotros estamos calculando diferencia entre distancias. ¿Vale? Estamos calculando diferencia entre distancias. Y una distancia no puede ser negativa. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Le metemos el valor absoluto. O esto, o hacemos lo siguiente. Para que me quede una diferencia positiva, en vez de hacer D2 entre D1, hago D1 entre D2. ¿Vale? Aquí. O sea, lo que ellos quieren es la diferencia entre las distancias. Les da igual cuál hagáis primero, D1, D2 o D2, D1, ¿vale? Entonces nada, cambiamos esto, lo dejamos todo como D1 entre D2 y ya está, para que me salga positivo, ¿vale? Entonces esto va a ser un 1, solo cambiar el subíndice, ¿vale? Y esto va a ser... esto va a ser un 2, perdonad, y eso va a ser un 1, ¿vale? Y aquí también va a ser el ángulo este, va a ser θ1 y este va a ser θ2. ¿Vale? Solo hago esto para que me salga positivo. Y cuando sustituyo, pues aquí, como tiene que ir el ángulo 1, pues el ángulo 1 era 23,53. Y aquí, como tiene que ir el ángulo 2 es... lo tengo aquí, ángulo 2 es 22,64. 22,60. ¿Vale? Y ya está. Entonces, si hacéis esto, os va a dar ya positivo, ¿vale? Entonces, si queréis, os lo pongo así. Ya está. ¿Vale? Me puede decir, bueno, ¿por qué has hecho ese cambio, Abdul? Porque mira, es que además al principio se ve que si yo hago D2 aquí, si esto lo pongo como D2 menos D1, se ve que va a dar negativo. ¿Por qué se ve que es negativo? Porque D2 es más pequeña que D1, fijaos. Si voy al dibujo este, fijaos, D1 es todo esto y D2 es más pequeña. Claro, la tangente es más pequeña de D2 que de D1. Entonces, si yo hago D2 menos D1, si yo resto un número pequeño a un número más grande, te va a dar negativo seguro. Entonces, pues hacemos D1 entre menos D2. Cambiamos y ya está, ¿vale? O hacer esto, o cuando os dé al final un valor de menos 0,36 centímetros, meter el valor absoluto y poner una frase en el examen. La distancia, al no poder ser negativa, tomamos el valor absoluto y os lo va a contar como perfecto, ¿vale? Entonces, la diferencia entre las distancias, que hemos dicho D1 menos D2, es de 0,36 centímetros. A ver, perfecto. Lo hemos clavado. Ahí está, ¿vale? Ese es el apartado A. Muy bien. Ahora vamos a hacer el apartado B. El apartado B me dice, si la frecuencia de la luz del primer rayo, vamos a anotarlo aquí, frecuencia de rayo 1, es de 4,21 por 10 elevado a 14 hercios. Obtenga la longitud de onda en el interior del vídeo, es decir, la longitud de onda rayo 1. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo relacionar estas dos cosas. Estas dos cosas se relacionan con la velocidad. En general, la velocidad es espacio entre tiempo, ¿verdad? Y eso es lo mismo que espacio
por la frecuencia, porque 1 partido tiempo es la frecuencia. Este espacio de aquí, cuando estamos hablando de pues, rayos, de luz, cosas así, sonido, son longitudes de onda. Es decir, la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Esa es la fórmula que nos tenemos que saber. ¿Qué pasa? Que yo aquí conozco esta F, que es este dato que me dan aquí. Y me piden calcular esta longitud de onda. Entonces, para poder calcular esa longitud de onda, ¿qué tengo que conocer? Esta velocidad. Esta velocidad no la conozco. Entonces, si la calculo, despejo la longitud de onda, es decir, la longitud de onda de rayo 1, que va a ser la velocidad partido frecuencia. La velocidad de rayo 1 partido frecuencia de radio 1. Entonces, si soy capaz de calcular este, ya puedo calcular la longitud de onda, porque la frecuencia es un dato. ¿Cómo se calcula la velocidad del primer rayo? Pues tenemos que sabernos otra fórmula, que dice que el índice de refracción se puede poner como la velocidad de la luz partido la velocidad de rayo en el medio. Es decir, si yo quiero calcular V, es lo mismo que dividir C partido N. Entonces, como es rayo 1, pues tenemos que poner N de radio 1. Entonces, esto lo conocemos, dato. Esto lo conocemos, dato. Pues ya somos capaces de calcular V. ¿Cómo se hace? Pues sustituyendo. Mirad. V es C, 3 por 10 elevado a 8 metros segundo. Eso es un dato del ejercicio. Voy a volver aquí para enseñaros. Ahí está, ¿vale? N, el índice de refracción del primer rayo. El índice de refracción del primer rayo es R1. R1 es 1,61, ¿no? A ver. Correcto, 1,61. Es este dato, ¿vale? Mirad, 1,61. Ahí está, 1,61. ¿Vale? Pues nada, vamos aquí, 1,61. Vale, pues si hacéis esa división, os va a dar una velocidad de 186,3 por 10 elevado a 6 metros partido segundo. Vale, al tener ese valor ya somos capaces de calcular la longitud de onda. Uy. ¿Por qué? Porque ahora voy a la expresión de arriba, esta de aquí. Esta de aquí. Como tengo V y tengo F, pues calculo la longitud de onda. Voy aquí y digo, como la longitud de onda de rayo 1 era la velocidad de rayo 1 partido de la frecuencia de rayo 1, la velocidad la acabo de calcular, 186,3 por 10 elevado a 6. Frecuencia me la dice que es un dato que es 4,21 por 4,21 por 10 elevado a 14. Vale, y si metéis esto en la calculadora, os va a dar aproximadamente un valor de 4,57 nanómetros. Pues con esto, señores y señoras, habremos terminado el ejercicio. Entonces, como hay que hay muchas cosas, os voy a remarcar los datos finales, ¿no? Las cosas que nos pedía calcular. Esto de aquí, pero voy a ponerlo un poco más grueso. Esto de aquí, el apartado B, y eso de aquí era el apartado A. ¿Vale? Y así quedaría el ejercicio. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Y nada, lo que haré ahora es pasar a la segunda pizarra. Nada, tardo unos segundos para cambiar de pizarra y ahora nos vemos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hola, bienvenidos de nuevo. Ya estoy aquí con el último ejercicio del examen. He pasado de pizarra. Vamos a leerlo y vamos a ver qué cosas nos ha dicho, ¿no? Nos dice que tenemos un trozo de madera de 25 gramos, ¿vale? De carbono procede una rama de un árbol tallado para fabricar, pues, un cierto material. Pues se encontró que la actividad en carbono 14 es de 5,2 becquerelios, ¿vale? Entonces he puesto aquí los datos, un resumen de datos. Tenemos un trozo de madera que tiene esta masa y que la actividad en el momento en el que se encontró en
carbono 14 es 5,2, ¿vale? Básicamente he hecho un resumen de datos. Más cosas. Nos dice que el contenido de carbono 14 es de 1,3 por 10 elevado a menos 12 átomos por cada átomo de carbono 12. Nos da la equivalencia entre el carbono 12 y carbono 14. Como sabéis, el carbono tiene varios isótopos, ¿no? Entonces, pues os he puesto aquí. Hay 1,3 por 10 elevado a menos 3 átomos de carbono 14 por cada átomo de carbono 12. Básicamente he puesto los datos. ¿Vale? Más cosas. Vale, nos dice que el periodo de semidesintegración del carbono 14 es de 5.730 años. Vale, pues aquí os lo he puesto, ¿vale? 5.730 años es del carbono 14. ¿Vale? Muy bien. A ver qué nos pide. Nos dice, determina... Bueno, hay otros datos que son los que vienen aquí abajo, ¿vale? La masa... la masa molecular del carbono y el número de Avogadro, que os lo he puesto aquí, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, determinar la actividad que tenía el trozo de madera cuando fue encontrado. Entonces, tenemos que preguntarnos, con esos datos entre mano, ¿cómo podemos calcular la actividad? Pues la actividad es una fórmula que dice que es la n, que es el número de nucleones, por la constante radiactiva, ¿vale? Pero tenemos que preguntar, ¿esto de qué es? ¿Del C12 o del C14? Esa es la pregunta. ¿Vale? Entonces, si nos habla de una actividad inicial, por así decirlo, porque es cuando se encontró, tenemos que saber a cuál hace referencia, a esto o a esto. Entonces, como nos está hablando de actividad y el dato de actividad final es del carbono 14, esto de aquí tiene que ser del carbono 14. ¿Vale? Eso es una pista. Otra pista. Esta constante radiactividad tiene una fórmula, que es el logaritmo de 2. Voy a poner aquí. El tiempo de semidesintegración es el logaritmo de 2 partido lambda. Esta lambda es esta lambda, que vamos a calcular luego. Pero este valor que nos dan es este de aquí. ¿Y a qué carbono nos hace referencia? Al 14. Entonces, es una demostración más de que tenemos que trabajar con el C14. Es muy importante saber con qué trabajar, porque esta es la clave, ¿vale? A partir de aquí, sustituir valores, ¿eh? Entonces, tenemos que calcular la n del C14, hemos dicho. Vale. El número de nucleones del C14. Para ello vamos a trabajar con varias cosas. Nos dice que nosotros tenemos una masa de 25 gramos de carbón. Sabemos que la masa molecular del carbón es 12 gramos por mol. Y sabemos que el número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23 átomos por mol. ¿Vale? Entonces, con esos tres datos vamos a tirar. Vamos a ver. Hemos dicho que tenemos tal. Entonces, vamos a partir de del dato de 25 gramos de carbón. ¿Vale? Claro, pero yo no tengo... Vamos a ver aquí cuántos moles tiene. Entonces vamos a hacer factores de conversión. Entonces, me dice que hay 12 gramos por mol. Pues pongo 12 gramos por mol de carbono. Gramo con gramo se me va. ¿Vale? Si queréis, esto lo pongo arriba. Ese mol de carbono lo pongo arriba. O sea, por un mol, por un mol de carbono tengo 12. Y aquí me dice que tengo 25. Vale, pues ya está. 25 por 1 partido 12. Entonces, gramo con gramo se me va. Y resulta que tengo 25 entre 12 moles. Porque yo quiero saber el número de moles. Paso 1. Número de moles. Vale, pues hago ese factor de conversión. Realmente es una regla de 3. Si en un mol hay 12 gramos, en 25... en 25 gramos, ¿cuántos moles hay? Es una regla de 3 de toda la vida, ¿no? Entonces resulta que tengo 2,08 moles. Moles. De C. ¿Vale?
Ah, vale, por cierto, este C es C12, ¿eh? Este C es el 12. Es el de toda la vida. El C12, el que conocemos, el carbón de toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que saber cuántos átomos hay. Entonces, ¿cómo relacionamos el número de átomos con el número de moles? Pues el número de Avogadro. Paso 2. Número de átomos del C12. Vale, pues lo mismo. Tengo 2,83 moles del C12. Hago factor de conversión para hallar el número de átomos. Pues sabemos que en un mol del C12, por el número de Avogadro, hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. El mol con el mol se me va y resulta que tengo estos átomos de carbono. Pues sería multiplicar el 2,083 por 6,022 por 10 elevado a 23 y tengo 1,25 por 10 elevado a 24 átomos de C12. A ver si lo hemos hecho bien. Primero voy a comprobar si está grabando y no hay problemas de conexión. Perfecto. Ahora voy a ver y ese valor es cierto. Perfecto. Pero fijaos, estamos todo el rato con el C12, ¿verdad? Fijaos, carbono 12. Pero nosotros no queremos el 12. ¿Os acordáis del razonamiento que hemos hecho antes? Uy. El razonamiento que hemos hecho antes fue que necesitábamos el C14. Entonces, ¿cómo paso del C12 al C14? Vale, pues paso 3. Ese es el paso 1, paso 2, paso 3. Pasar del C12 al C14. ¿Cómo se pasa? Pues con esta equivalencia. Pero bueno. A ver. Aquí. Nos decía que hay 1,3 por 10 elevado a menos 3 átomos de C14 por cada átomo de C12. Vale, pues nada. Hacemos. Paso 3. Tenemos 1,25 por 10 elevado a 24 átomos de C12. Por cada átomo de C12 hay 1,3 por 10 elevado. Lo tengo aquí anotado. 1,3 por 10 elevado a menos 12 átomos de C14. ¿Vale? Fijaos. Esto con esto se nos va. Átomos de C12 con C12 y me queda el C14, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, si multiplicáis 1,25 por 10 elevado a 24 por esto, va a dar un valor de 1,625 por 10 elevado a 12. Átomos de carbono 14. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, fijaos. He conseguido el número de átomos. Y esto de aquí es la N del C14 que queríamos en la fórmula de arriba. ¿Os acordáis que había una N por ahí? Esta N. Esto de aquí es lo que acabamos de calcular. Entonces, os vuelvo a poner la fórmula. Tenemos que la actividad es la N del C14 por la constante radiactiva. Esa N ya la hemos calculado. Y ahora que tenemos que calcular la constante radiactiva, esta. La fórmula os la había puesto antes. El tiempo de vida medio es logaritmo de 2 partido lambda. ¿Cómo calculo lambda de aquí? Pues nada, se despeja y ya está. Lambda resulta que es el logaritmo de 2 partido el tiempo medio. Eso es un valor que conocemos. Es un valor conocido. Logaritmo de 2 es un número, ¿no? Y esto de aquí... Uy, me faltaba ahí un 2. Esto de aquí también... Uy, sería el verde. Ahí está. Esto de aquí también lo conocemos porque nos dice que eran 5 millones, no, 5.730 años. Lo estoy diciendo de memoria. Como acierte. Ah, increíble. Ahí está. 5.730 años. Vale, pues nada. Sustituimos y ya está, ¿vale? Ojo. Ojito. Os lo voy a poner así. Uy, 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 uy. Os lo voy a poner en rojo. Ojito.
¡Ojo! Aquí tenemos que meter el tiempo de la vida media, que es el 5.730 años, en segundos. Es decir, hay que pasar este valor, 5.730 años. No podemos meterlo en años aquí. No. Hay que pasarlo a segundos. ¿Vale? Pues si pasáis, lo hacemos. A ver, esto lo sabéis de sobra, ¿no? El que hay que meter los datos en el sistema internacional y también los factores para pasar esto a segundos, lo sabéis de sobra. Pero vamos a hacerlo, venga. 5730 años. ¿Cómo paso de años a segundos? Vale, pues en un año hay 365 días. Ya me quito el año y en un día hay 24 horas. Quito el día, en una hora hay 3600 segundos. Quito las horas y efectivamente, fijaos, me quedan segundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esto por esto, por esto, por esto. Y dividirlo entre 1 por 1 por 1, que sería, pues nada, sería solo multiplicarlo de arriba. Si hacéis este cálculo, os va a dar 1,81 por 10 elevado a 11 segundos. ¿Vale? 5.730 por 365 por 24 por 3.600 os va a dar ese valor. ¿Vale? Muy bien, pues este valor es el que vamos a meter aquí. Ahora sí. Vale, pues nada. Logaritmo de 2 partido 1,81 por 10 elevado a 11. Entonces, resulta que la constante esta radiactiva es de 3,85 por 10 elevado a menos 12 segundos a la menos 1. ¿Vale? Este es el primer, ese es el segundo dato. Y este es el primero. Vamos a ponerlo todo en color negro. Bueno, solo voy a poner aquí. N del C14 es de 1,625 por 10 elevado a 12 átomos. Vale, con este dato de aquí y lo que acabamos de calcular es decir, con esto de aquí y esto de aquí, ya podemos calcular el número de actividad, que es lo que nos pedía, ¿no? Fijaos, la fórmula era esta. La fórmula era esta. Vale, pues sustituyo, ¿no? Y ya lo tenemos. La actividad en el momento en el que se encontró es la N14, 1,625 por 10 elevado a 12 por la constante radiactiva 3,85 por 10 elevado a menos 12. ¿Vale? Si multiplicáis esto, os va a dar un valor de 6,26 becquerelios. Es decir, la actividad en el momento en que se encontró el trozo de madera es este valor. Por cierto, hay una cosa que nos dije, el becquerelio. ¿Qué significa el becquerelio? Eso es muy interesante. El becquerelio hace referencia a un becquerelio es una radiación emitida al segundo. ¿Vale? Cada radiación por un segundo emitida es un becquerelio, ¿vale? Así como dato para vuestra cultura general. Muy bien, ese es apartado A. Apartado B, al lío. ¿Veis? Bastante extenso ese apartado, ¿eh? Pero si intentemos lo que tenemos que hacer es sencillo. Nos dice apartado B. Calcular hace cuánto tiempo fue cortada la rama. Vale, pues tenemos que saber esta fórmula de aquí. Apartado B. Para saber el tiempo, nos pregunta sobre el tiempo, ¿no? La actividad tiene esta fórmula. ¿Vale? Es decir, actividad final, esta es la actividad final. Actividad final es la inicial con una exponencial decreciente. Pues de todo lo que hay aquí, conocemos todo menos el tiempo. Fijaos. Esta es el que nos han dado a la actividad final como dato, que lo tenemos ahí arriba. Esto de aquí, ¿lo veis? Es esto. ¿Eh? Esta de aquí es la que acabamos de calcular, fijaos. Ahí está. Ahí está.
El número E es un número. O sea, eso es un número. El número E. Y esta constante es la que hemos calculado también en el apartado A. ¿Os acordáis? Vamos a mover. Ahí está. ¿Qué nos falta? El tiempo. Vale, pues primero vamos a despejar el tiempo y luego ya sustituiremos y habremos terminado el ejercicio, ¿vale? Vale, ¿cómo se despeja de ahí? Aquí empieza lo que llamo yo la elegancia matemática. ¿Cómo se despeja esa T? Cuidado que se viene. Cuidado que se viene el desarrollo matemático. Bueno, primero tenemos que pasar esto dividiendo. Entonces tenemos la actividad final, actividad inicial, nos queda e elevado a menos lambda t. Ahora, ¿cómo yo bajo este exponente? Porque yo lo tengo arriba y lo quiero bajar. Aquí viene lo que os decía de elegancia matemática. Tomo logaritmos neperianos. Logaritmo neperiano en ambos lados. Me quedaría que la actividad partido de actividad inicial, eso sería la final, sería el logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t. ¿Por qué tomo justo el neperiano y no el logaritmo de base 10, el de toda la vida? Porque el neperiano con el número e se compensa y da 1. Me explico. Si yo hago el logaritmo neperiano del término izquierdo, esto va a quedar igual. Eso no va a cambiar. Pero el término derecho, al hacer un logaritmo neperiano de algo que está elevado a algo, esto baja aquí. Sería menos lambda t por el logaritmo de e. Y esto de aquí es 1. ¿Vale? Ese es el motivo por el que tomamos logaritmo neperiano y no otro logaritmo. Porque fijaos, ¿qué me queda? El logaritmo de la actividad final partido actividad inicial es menos lambda t. Porque multiplicado por 1 queda esto. Y ahora, fijaos, ¿la t cómo se despeja? Pues esto lo paso dividiendo. Me quedaría que t es numerador, el logaritmo de la actividad final partido actividad inicial partido menos lambda. Esta es la fórmula con la que vamos a calcular el tiempo que nos pide. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sustituir y habremos terminado. Tiempo es, abrimos, logaritmo de la actividad final, dato del ejercicio. Volvemos, buscamos el dato, 5,2 becquerelios. Ahí está, ¿vale? 5,2 becquerelios, es esto. Vale, pues 5,2. Bueno, hay que poner 5,2 partido. Actividad inicial, la hemos calculado 6 y pico, ¿no? 6,26. Vale, pues 6,26. Menos la actividad radiactiva. Vamos a buscarla. Ahí está. 3,85 por 10 elevado a menos 12. Vale, pues si metéis todo eso en la calculadora, os va a dar un valor de tiempo de 4,82 por 10 elevado a 10 segundos. ¿Qué pasa? Que a nosotros los tiempos en el ejercicio nos lo daban en años. Entonces tú a una persona así que conoces, imagínate, hoy vais a tomar algo y tal, y dices, oye, hoy he hecho un ejercicio y me ha salido que el tiempo que ha durado esa rama de madera cortada son 4,82 por 10 elevado a 10 segundos. Te va a decir, espera, ¿y eso cuánto es? Dame un valor así que sea más perceptible. Entonces la idea es poner eso en años. Porque es más fácil decir, ese trozo de madera resulta que fue cortado hace 3 años. Es mucho más perceptible, entendible y algo más tangible que nos llega más que decir, he encontrado ese trozo de madera hace 4,82 por 10 elevado a 10 segundos. Va a decir, pero ¿eso cuánto es? ¿No? Igual cuando alguien te dice, eso os pasa seguro. Yo qué sé. A mí muchas veces me pasa, bueno, mi hijo cumple este viernes 74 semanas. Y yo digo, vamos a ver, dime cuántos años son y así nos entendemos, ¿no? ¿No os pasa que alguien os dice, mi hijo cumple, o yo qué sé, yo y mi pareja cumplimos este jueves a 47 semanas? Yo os dice, vamos a ver, ¿y cuánto tiempo es eso, no? Entonces, ¿a qué quiero decir? ¿Y a dónde quiero llegar? Ese valor no hay que pasarlo, pero lo mejor es pasarlo. O sea, si vosotros ponéis ese resultado en el examen, os lo va a contar como bien. Ahora, es mucho más elegante pasarlo a años. ¿Y cómo se pasa esto a años? El mismo factor de conversión que hemos hecho antes para pasar de años a segundos. A ver si que yo lo vea. Este de aquí.
¿Veis? Teníamos años y hemos llegado a segundos. Pues se hace ese factor de conversión otra vez. Os lo voy a dejar como tarea. Si queréis pasar este valor, resultará que el tiempo es, si lo pasáis a años... A ver que lo tenía por aquí. Vale, son 1528,4 años. ¿Vale? A que ahora se entiende mucho mejor. ¿Vale? Un trozo de madera encontrado hace 1528 años, se entiende. Pero 4,82 por 10 elevado a 10 segundos, pues a saber cuánto es eso, ¿no? Vale, os subrayo este y habremos terminado ese ejercicio también, ¿vale? Bueno, hemos terminado los dos ejercicios, hemos terminado la resolución tanto del modelo A como B. Aquí termina nuestra labor de ayudaros con el examen de selectividad. Espero veros el año que viene. Para mí ha sido todo un placer. Espero que os vaya genial, que hagáis los exámenes de selectividad y os salgan fenomenal. Estudiar, repasar, hacer todo lo posible. No os pongáis nerviosos en el examen. Y a por ello, que queda poco. Os deseo lo mejor. Aquí un chaval que se llama Abdul, que ha pasado por una experiencia muy bonita con vosotros, haciendo esos modelos. Y hemos aprendido juntos y yo agradecido como siempre. Un placer y espero veros pronto. Chao.